Muy buenas noches, queridos hermanos. En la introducción musical que hoy compartimos, una versión de un himno conocido que dice, día a día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Y la última estrofa que escuchábamos, aunque no es exacta como está en nuestros himnarios, decía, oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Y cada vez que el Señor me da oportunidad de compartir con ustedes algunos pensamientos, y espero que sean breves, la verdad es que comparto aquello que el Señor primero me dijo, me habló, que yo necesitaba escuchar del Señor. Y un pasaje que el Señor puso en mi corazón está en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer varios versículos. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Queridos hermanos, si estuviésemos en la clase, eh, me gustaría que cada uno de ustedes piensen de estos versículos, cuál es el que más les ha impactado, cuál es el que les ha traído algún pensamiento, alguna reflexión, alguna enseñanza. Y si con la mente rápidamente releemos cada uno de los versículos, yo estoy convencido que cada uno se habrá sentido identificado con alguno de estos versículos. Tal vez algunos pensaron en el primer versículo, un versículo que muchas veces se ha leído, un versículo que muchas veces repetimos cuando estamos atravesando algún momento
eh, de prueba cuando pensamos en lo que el Señor está preparando en los cielos para toda la eternidad. Y por lo general cuando nos detenemos en este versículo y pensamos en esta casa no hecha de manos, yo creo que todos realmente pensamos en un edificio. De hecho, el mismo apóstol dice, tenemos de Dios un edificio. Pero él está hablando de la morada terrestre. Él está hablando de este tabernáculo. Y pocas veces nos detenemos a pensar que este cuerpo es esta morada terrestre, es este tabernáculo. ¿Y por qué la palabra tabernáculo? Porque indudablemente el concepto de tabernáculo es una tienda, es una carpa. Y hermano, yo creo que a nadie nos gustaría vivir en carpa. Podemos ir de campamento, un fin de semana, 10 días, a mí me ha tocado 10 días en el sur en campa, pero les puedo asegurar que las condiciones no son tan agradables como una casa de madera, de ladrillos. Esta morada es una tienda, es una carpa. No se compara con algo que el Señor está preparando mucho mejor, un cuerpo totalmente distinto. Por eso que en el versículo 2 tal vez nos ha llamado la atención y pensamos en desear ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Precisamente él no está hablando de un edificio, sino que está hablando de esa habitación celestial que cada uno de nosotros vamos a tener en la eternidad, por siempre, revestidos, un cuerpo distinto. Algunos gemimos, unos más, otros menos. Pero todos, creo que al igual que el apóstol, entendemos la importancia del verso 3, el querer ser hallados, vestidos y no desnudos. Por eso cada vez que nos reunimos en las reuniones de oración, damos gracias al Señor y alabamos el nombre del Señor precisamente porque no estamos desnudos, estamos vestidos de Cristo. Y no solo estamos vestidos de Cristo ahora, sino que después vamos a tener un cuerpo transformado a su imagen, a su semejanza, y seremos hallados vestidos toda la eternidad de esta manera. Él dice en el verso 4 que lo mortal va a ser absorbido por la vida. Por lo tanto, él tiene un claro concepto entre la diferencia de esto que nos toca vivir ahora, que apunta a la muerte, o a ser transformados si el Señor viene antes a buscarnos, pero que no se compara, hermanos, con esta hermosa expresión que el apóstol utiliza, ser absorbido por la vida. Dios es vida, Cristo es la vida, y nosotros hemos sido unidos a Él, y al ser unidos a Él, por su obra, por su mérito, por su propósito, nosotros hoy no estamos desnudos. Y a veces, hermanos, nos quejamos, y todos nos ha pasado quejarnos. De alguna manera, los padecimientos nos hacen tener algunas expresiones que no condicen con esto que él dice en el versículo 5. A veces nos olvidamos que para esto mismo nos hizo Dios, dice. Y uno no quiere esta parte, pero nos toca atravesar, algunos más, otros menos. Algunos a corta edad, otros a mayores edades. Pero esto, hermanos, nos conduce a lo que él dice en el verso 6. Vivimos confiados
siempre. Qué interesante que algo que destaca el cristianismo es la confianza. Cuando el mundo cada vez ha perdido la confianza en todos los estamentos, nosotros, dice, vivimos confiados siempre. ¿En qué confiamos? Confiamos en el Señor. Pero el Señor está en el cielo, pero nos ha dejado de su espíritu. Por eso dice en el verso 5, nos ha dado las arras, el adelanto de lo que va a ser esta relación espiritual eterna con Él. Lo tenemos ahora. Estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, dice. Y esto nos lleva a vivir por fe. Hermanos, como cristianos, ¿cómo estamos haciendo uso de la fe? Porque Él dice, por fe andamos, andamos. A veces nos quedamos solo con la fe que nos llevó a los pies de Cristo, pero en realidad el Señor lo que está esperando que la fe que nos llevó a los pies de Cristo sea una fe que ahora nos conduzca cada día, no por vista, sino con confianza. Confiados siempre, como dice el apóstol, pero confiados. Confiamos, dice él. ¿Qué, qué confiamos? Confiamos que la verdad quisiéramos estar presentes en el Señor. Confiamos lo que va a pasar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo va a ser, pero confiamos. Eso es parte de la fe que el Espíritu despertó en cada uno de nosotros. Ahora, yo no sé si a ustedes les habrá impactado alguno de estos versículos, pero les puedo asegurar, a mí me impactó el versículo 9. Y sobre este me quiero detener un poquitito más en el tiempo que me queda. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Y me quedé con esa frase, ausentes o presentes, serle agradables. Una vez un hijo se presentó delante del padre y le dijo, le hizo una confesión. Papá, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Se ve que el joven no sabía qué hacer con su vida. ¿Cuál debería ser mi ambición? ¿Qué es lo que tendría que hacer con todo lo que me toca vivir? Y el padre le dijo, mirá, cuando yo tenía tu edad hice exactamente las mismas preguntas, pero con el paso de los años he aprendido algo y espero que te sea de ayuda. Te voy a decir algo que tal vez no es lo que esperabas escuchar. Le dijo, simplemente conviértete en amigo del presidente y luego espera y verás qué pasa. Cuando leí esta ilustración y leí esta frase, dije, wow, cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Todo el mundo quiere ser amigo del presidente. Todo el mundo quiere ser amigo de un político de renombre. Todo el mundo lo hace para después esperar y ver qué es lo que pasa. Y muchos se han beneficiado precisamente por estas relaciones de amistades. Y más allá de lo trivial de la frase, hermano, yo creo que hay palabras sabias para todo cristiano, porque muchos cristianos andan en la vida buscando su llamado, tratando de encontrar su ambición, encontrando una motivación en la vida, cuando lo único que realmente nos hace falta para tener una vida maravillosa, para tener una vida de aventuras, es convertirnos en amigo del Rey, pero de Jesús, el Rey. Como mencionaba el himno Castillo, fuerte es el Señor que hoy escuchamos cantar. Y luego de ser amigos del Rey, esperar, esperar, esperar que, a ver qué sucede. Hermanos, yo creo que Dios no quiere que su pueblo esté parado sobre un pie,
pereciendo sobre cómo Dios va a revelar su voluntad. Él ha dejado cosas muy claras en las Escrituras con respecto a cómo es su voluntad. Tendríamos que ir a Romanos, capítulo 12, ¿se acuerdan? Versículo 1 y versículo 2. Por lo demás, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y el versículo sigue, pero después termina diciendo para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y muchas veces nos quedamos con esa expresión y nos preocupamos por buscar, por saber, por conocer la voluntad de Dios, entendiendo que esos adjetivos, agradable y perfecto, es lo que nos compete a nosotros, cuando en realidad es lo que le compete a Él. Su voluntad es agradable para Él. No quiere decir que va a ser agradable para mí. Es agradable para Él. Pero a su vez, si yo me dejo llevar por el Espíritu del Señor, lo que le agrada al Padre me tiene que agradar a mí. Su voluntad es perfecta. Y a veces creemos que todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros es perfecto, pero en realidad ese calificativo es su perfección. Pero si soy movido y guiado por el Espíritu, lo que es perfecto para el Señor va a terminar siendo perfecto para mí. Pero el apóstol pensaba de esa manera. Él solo quiere que salgamos al mundo y comencemos a hacer, ¿qué cosa? Lo que dice el versículo 9. Así que procuremos agradarle. Me parece que muy pocas veces nos detenemos a vivir la vida cristiana pensando si cada cosa que hago realmente agrada al Padre, ya sea que esté presente en el cuerpo, ya sea que estemos fuera del cuerpo. Es decir, ¿qué es esto de estar en el cuerpo, ya sea estemos lejos de él? Que si aprendemos a vivir la vida cristiana procurando agradarle, va a ser mucho más fácil de entender lo que nos va a pasar toda la eternidad, porque vamos a tener toda una eternidad procurando agradarle a Él. Lo bueno sería, ¿por qué no empezamos antes? ¿Por qué no empezamos ahora? ¿Por qué no usamos este tiempo que el Señor nos ha dado? Sean muchos años o menos años, que nos dé la oportunidad de que cada cosa sea algo que le agrade a Él. Creo que agradar al Señor, a Dios, a nuestro amado Dios, es la verdadera ocupación que nos tiene que llenar todo el tiempo, ahora y en la eternidad. Si estamos aprendiendo a hacerlo aquí en la tierra, y creo que acá en la tierra lo tenemos que aprender a hacer, porque Hebreos, capítulo 11, verso 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que fuimos llamados a vivir un cristianismo que realmente dé cada paso por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermanos, indudablemente, caminar por fe no es fácil. Lo entendemos, lo estudiamos, lo leemos, pero la carne batalla contra una vida resucitada por el Espíritu. Entonces, la verdad que nos toca vivir cada uno de los días de nuestra vida decidiendo qué queremos hacer. ¿Queremos seguir la carne o queremos seguir el Espíritu?
le escribía a los hermanos en Filipos y les decía, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y él dice, no teniendo confianza en la carne. O sea que creo que nos puede ser muy útil aprender que la voluntad de Dios, que todos nosotros como cristianos debemos cumplir, a veces no tiene que ver tanto con lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Repito la idea, a veces nos preocupamos más por lo que hacemos en lugar de preocuparnos por cómo lo hacemos. Si no lo estoy haciendo con fe, no agrada a Dios. No importa lo que haga, si no está acompañada de fe, si no está acompañada de la dependencia, si no está acompañada de nuestra subordinación a su voluntad, si no nos dejamos llevar por la guía del Espíritu, no estamos obrando con fe. Por lo tanto, no estamos agradando a Dios. Es cierto que Dios a veces nos dirige a ciertas actividades o lugares y a veces nos sentimos como que nosotros tenemos la elección, ¿voy o no voy? Bueno, sí, voy, listo, ahora voy y hago algo o no lo hago. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en el recurso con el cual contamos para poder tener éxito en nuestra vida. Cuando vienen esas circunstancias, ¿alguna vez me detengo a pensar, ¿esto va a agradar a Dios o no lo va a agradar? ¿Esto que voy a hacer es algo que viene de mí sin detenerme a pensar que tal vez eso va a desagradar a Dios? No importa cuál es la actividad, ¿eh? Uno puede estar haciendo una actividad muy sencilla, muy humilde, barrer el suelo, acomodar un banco, limpiar una taza. Pero si yo no tengo en cuenta que todo esto viene de Dios, no le voy a agradar. Pero si yo me detengo a pensar que todo viene de su mano, aun aquellas cosas que no entiendo, ¿para qué? Para que guiado por su Santo Espíritu yo pueda reflexionar, meditar, buscar su consejo, buscar su guía, buscarlo en oración. Infinitamente eso le va a agradar al Señor. Por esa razón el Señor puso como ejemplo a aquella mujer, aquella viuda que ofrendó unas pequeñas monedas. O destacar aquel nene que pudo ofrecer los panes y los peces. A veces no nos damos cuenta a detenernos a pensar, ¿esto realmente agrada a Dios? Busquen Romanos capítulo 8 y van a ver que el apóstol Pablo es muy claro cuando en el verso 8 él escribe, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Así que hermanos, la realidad es que el cristianismo no es para nada aburrido, porque día a día somos confrontados a decidir si quiero agradar a Dios. Miren lo que Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, ahí en el capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en ese versículo primero. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene
conducirlos y agradar a Dios, así abunden más y más. Observen que qué importante es este tema para Pablo, que él lo enseñaba no solo cómo hay que conducirse, enseñaba cómo agradar a Dios, lo enseñaba, capacitaba, instruía. ¿Para qué? Para que puedan abundar más y más. Nosotros, hermanos, somos enseñados por la palabra. ¿Para qué? Para hacer precisamente eso. Se ve que el apóstol Pablo este tema lo tenía muy arraigado en la vida. Él le escribe a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 2, y les dice en el versículo 1, exhorto ante todo. ¿Cuántas veces hemos mencionado ese texto aquí en la reunión de oración? Que se hagan rogativas, oraciones, que se hagan peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad, en toda honestidad. Y a veces nos quedamos ahí. Terminamos en el versículo 2, pero no damos el salto al versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. A Dios le agrada que hoy nos hayamos reunido. A Dios le agrada. Podríamos haber estado haciendo otra cosa. Es cierto que a veces hay impedimentos que nos obligan a no estar. Pero hermanos, qué lindo es cuando estamos. Qué lindo es cuando la iglesia ora. Esto es bueno y es agradable. Bueno y agradable delante de nuestro Dios. Algunos ya transitamos muchos años. Algunos son más jovencitos. Y los más jovencitos tendrían que pensar lo que Pablo le enseña ahí en Colosenses: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y a veces cortamos el mandamiento, la instrucción y la exhortación ahí. Y Pablo seguía, porque esto agrada al Señor. Agrada al Señor. Alicia está contenta. Esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres. Raúl está contento. Claro, esto agrada al Señor. Y cuando hacemos lo que agrada al Señor, las bendiciones las recibimos. El autor de Hebreos escribe ahí en el capítulo 13, y casi pensando en el final del libro: os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros, haciendo Él, no tu fuerza, no tus ganas, Él, su propósito, su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea que hasta nos da el auxilio, el socorro, los recursos para que nosotros podamos hacer lo que a Él le agrada. Hermanos, esa es la aventura a la cual nos llamó el Señor a vivir. No un cristianismo hueco, vacío, ritualista, sino un cristianismo que realmente en todo agrade al Señor. Miren tantas cosas que pueden agradar al Señor. Pablo agradece escribiéndoles a los hermanos en Filipo, pero dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y ahí aclara, no aclara cuánto recibió, no aclara qué recibió, dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren hasta dónde el apóstol le gusta enseñar este tema. Queridos hermanos, lo que ustedes ofrendaron agrada al Señor.
es un olor grato, es un perfume, es un sacrificio que el Señor aceptó. Yo se los estoy enseñando. Ofrenden. Gracias, pero hay que ofrendar. Hermanos, el tiempo pasa. Es cierto que batallamos contra la carne. Es cierto que tenemos este problema. Pablo le escribía a los hermanos en Éfeso y le decía, porque no otro tiempo eras tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Luz en el Señor. Y si son luz en el Señor, tienen que andar como hijos de luz. Porque todo el fruto del Espíritu es bondad, es justicia, es verdad. Y él dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando. Hermanos, somos invitados a vivir un cristianismo que realmente compruebe lo que agrada al Señor. El Señor no quiere que solamente nos enteremos cuando estemos en su presencia, lo que le agradaba o no le agradaba. Él quiere que reflexionemos acá acerca de lo que le agrada y lo que no le agrada. Por eso Él le exhorta y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y qué tienen que hacer? Reprenderlas. Hermanos, el verdadero problema de la vida cristiana no es cómo descubrir la voluntad de Dios. El verdadero problema es querer hacerlo. ¿Y por qué ese es el verdadero problema? Porque es un problema de motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a cumplir su voluntad? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer su voluntad? Yo creo que este es un gran problema. La carne nos atrae, el pecado nos gusta, nos trae placer. Como seres humanos, con este cuerpo tan maldito, somos propensos a con facilidad justificar o poner excusas todo lo que hacemos. Es más, hasta usamos el método de Moisés, a veces tapamos el velo, con un velo el rostro para mostrar que el resplandor de la gloria ya no brilla como brillaba antes. Y hermanos, a veces la carne, el mundo nos lleva a elegir desobedecer a Dios. No le echemos toda la culpa a Satanás. Tiene la culpa, alguna, pero no le echemos toda la culpa. Muchas veces somos nosotros. Y esto me lo digo a mí mismo. Somos nosotros. Cedemos, nos dejamos seducir, nos dejamos atraer. Nos gusta oscilar entre la verdad y el error, nos gusta oscilar entre el bien y el mal. Nos gusta jugar a la balanza que se inclina para un lado o se inclina para el otro. ¿Por qué, hermanos, a veces hacemos eso? ¿Acaso porque no sabemos la verdad? ¿Acaso porque no fuimos instruidos? No, es un problema de motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a querer agradar a Dios? Hay algunas fuerzas poderosas que actúan sobre nosotros para ayudarnos en esta voluntad oscilante que tenemos. Hay una fuerza que el Señor utiliza para alejarnos del atractivo del mundo, de la influencia de la carne, estos motores que nos ayudan a actuar correctamente. Por amor al tiempo no voy a dar muchos, hoy voy a decir uno. Tal vez este tema continúe en otra oportunidad, pero el que usó Pablo es el que me gusta traer como primer ejemplo, y es el miedo, es el miedo. Por eso Pablo dice en el versículo 10 y en el versículo 11, porque es necesario que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, lo que somos es claro para Dios, dice Pablo, y espero que también lo sea para vuestras conciencias. El temor, el miedo. Por alguna razón, a veces se ha dicho que es malo que el miedo sea lo que nos motive a hacer algunas cosas. Yo trato de encontrar en la Escritura y me llama la atención que desde Génesis hasta Apocalipsis, muchas veces el temor del Señor es ensalzado como un motivo apropiado para desear una vida que le agrade al Señor. De hecho, Proverbios lo dice, el temor de Jehová es el principio de la ciencia, pero los necios desprecian la sabiduría, desprecian la disciplina. No quieren saber nada con el temor, ese respeto, ese sentimiento de decir, me importa lo que Dios piensa, me importa que a Dios no le agrade, me importa lo que va a pasar cuando esté en su presencia. Dice el Salmo 34, en el verso 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada les falta a los que le temen. Lo enseña la Escritura. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos. Qué triste cuando se llega a una etapa en la vida donde no hay temor de Dios ante sus ojos, como dice el salmista. El salmista lo expresaba, veía a su alrededor, no hay temor de Dios, no hay temor. No es el pánico, hermanos, los que nos motiva, no, no es el odio, la venganza, el deseo de actuar en contra de Dios por cómo es Dios para con nosotros. Es ese temor reverente a que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 4, sacará a luz lo escondido. Lo que está en las tinieblas va a salir a la luz. Y va a poner al descubierto las intenciones del corazón. Hermanos, no me pregunte cómo va a ser eso, no lo sé. Muchas veces tal vez nos pusimos a pensar, pero ¿será público o no será público? ¿Seremos expuestos o no seremos expuestos? Y todo lo que hago va a sacar a la luz todo lo escondido. Y hermanos, es lo que el Señor me está diciendo a mí. Edgardo, lo escondido va a salir a la luz. Y cada uno, dice el verso 10 del capítulo 5 de 2 Corintios, cada uno va a recibir lo que le corresponda mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, no es para deprimirse, es para buscar su ayuda, su auxilio, su consuelo, su fortaleza. Tenemos su perdón, ya lo tenemos. No nos motiva la culpa, nos tiene que motivar la gratitud. Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y el Señor dijo, el que me ama, mis palabras va a cumplir. Así que, queridos hermanos, termino con un salmo, el Salmo 119, versículo 108. Búsquenlo, por favor. Salmo 119, versículo 108.
Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Queridos hermanos, que nos ayude el Señor a reconocer que no siempre le agradamos y que en esos momentos en que estamos a punto de no agradarle, pedir ayuda, pedir su auxilio, pedir su fortaleza, pedir su guía, pedir luz, buscarlo en oración, de modo tal que no solo los sacrificios de mi boca le sean agradables, sino que toda mi vida. A Él sea la gloria, hermanos. Amén.